Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... En el día de ayer, el presidente Abinader, tratando de potenciar su esfuerzo en medio de muchas dificultades, de crear expectativas sobre su supuesta determinación de pactar para transformar en grande el país, determinadas reformas legales y constitucionales. Hemos hablado bastante del escenario, tanto del Consejo Económico y Social, que además le han agregado el sistema de partido legalizado, reconocido por la Junta, y es discriminatorio totalmente eso. Y otros ingredientes, como también el escenario de las reformas constitucionales, que es un Congreso en gran medida mafioso. Pero vamos a ir más al fondo del tema. Ahí estaban reunidos prácticamente lo fundamental de la clase dominante, gobernante dominicana y su partidocracia corrompida. Los que no responden a esa característica en términos de partidocracia son adornos, no son factores decisivos en ese diálogo, en esa intención de pacto que tiene además muchos escollos entre los mismos partidos tradicionales del sistema. La clase y entonces resulta, ¿quiénes no están? Bueno, la cúpula militar, que la colocan ni que fuera no deliberante, y es muy deliberante, eso es un truco, y la cúpula de la iglesia. Pero los poderes permanentes y el sistema de partido del sistema están ahí. Esa clase dominante gobernante, en gran medida representada, partidocracia corrompida incluida, ni reflexiona ni rectifica cuando se trata de intereses fundamentales. Puede modificar una que otra cosa no trascendental y generalmente otras se le complican. El ciclo vicioso y viciado que demuestra esa realidad dura ya varias décadas después de ajusticiado el tirano. Eso de rectificar, de cambiar esencias, se lo han estado pidiendo muchos sectores durante décadas a los gobiernos anteriores y a este mismo. Sobre todo cada vez que la sociedad acumula un descontento frente a las políticas públicas, frente a la crisis que genera, o las crisis reiteradas que genera su modelo económico neoliberal y la forma de administrar el presupuesto. Eso generalmente está acompañado de periodos donde se han desplegado contundentes manifestaciones de protesta, huelgas, expresiones plebiscitarias, como lo que pasó alrededor del tema de Marcha Verde. Incluso se lo han demandado no solo en esos grandes momentos, sino todo el tiempo, desde diferentes ángulos y pareceres. Sin embargo, nunca han reflexionado en serio. Hacen amaraco, modifican una cosita, nunca han rectificado lo esencial. Mientras todo el cuadro nacional y su relación y su vínculo con la situación internacional se tornan cada vez más críticas y se modifican de la peor manera.
Eso tiene sus causas y razones. El modelo neoliberal en sí mismo, el sistema dominante, las facciones morada, azul, blanca, colorada de la partidocracia responden a similares intereses y conductas. La clase dominante y el imperio la tutelan por igual. Cambian los rostros, cambian los estilos, las modalidades. Eso no ha variado, sino que la suma y el reciclamiento ha profundizado la mayor parte de los males. Vuelvo y digo, pueden hacer un remiendo aquí y allí. Las derechas que fungían temporalmente de opositoras hace un tiempo, un año atrás, llaman a las que gobernaron durante 20 años responsables de todo ese desastre acumulado en esos 20 años, a reflexionar, a rectificar, a tener en cuenta el interés nacional, y eso son simples poses y ejercicios preelectorales. La alta jerarquía católica está ahí a la expectativa, tiene capacidad, mucha capacidad de readecuarse. El cogollo capitalista mundial en crisis mayor, ahora sometido a fuertes movimientos de insurgencia social en todo el planeta, imponen recetas dentro de las crisis nacionales y locales a tono con sus intereses y a tono con su sobrevivencia como sistema de dominación, explotación, acumulación, ganancia y control de las sociedades. El poder, sus protagonistas y beneficiarios, sus instituciones de Estado y su gobierno dependiente se pliegan a las directrices del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del G8 y muy especialmente de Estados Unidos con todos sus componentes, Departamento de Estado, Pentágono, CIA, todo esto. Y hablando de los gobiernos dependientes, ¿cómo es este el nuevo, el que se dice del cambio, todavía más subordinado que los anteriores. Las izquierdas y el campo popular tienen demasiada prueba de que con ese tipo de llamado, de diálogo, las cosas no van a cambiar. En su esencia, el sistema dominante carece de posibilidad de reformarse a sí mismo para el bienestar colectivo. Puede, repito, modificar algo y entonces se empeoran otras cosas. Está súper demostrado que el gran capital transnacional y nativo y la partidocracia que le sirve a su dominación económica, política, cultural, militar, no tienen a mano para estos países otro modelo económico ni otro sistema político institucional que pueda ser menos desnacionalizador, empobrecedor, que pueda atenuar incluso las políticas neoliberales, mejorar el sistema democrático, representativo, liberal. No, todo lo contrario. Lo que se está produciendo a nivel mundial, y aquí era el endurecimiento de las políticas neoliberales, de las privatizaciones, del poder directo de los grandes grupos de poder transnacional y local. El problema no es solo de este gobierno, sino de las estructuras e intereses que aceptan gustosamente, que se enmarcan en ella y a las cuales responden. El cambio puede tener de positivo, me refiero al cambio del PRM por el PLD, esa isla de la Procuraduría General de la República, independiente del Ejecutivo de los partidos, iniciar unos procesos realmente impactantes y positivos, aunque no
es tan independiente por razones sistémicas frente a otros poderes fácticos, a lo que se teme desordenen todo el cuadro cuando le tocan intereses del dominio imperialista y empresarial. La acción persecutoria antinarco, por ejemplo, la tutela, la DEA de Estados Unidos, y no pasa de ciertos límites. Hasta ahora tampoco ha habido acción, inicio de investigación y persecución de los componentes de la oligarquía capitalista tradicional que han estado metidos en el fango de la corrupción y con mucha preeminencia. El capital transnacional y su impronta privatizadora y recolonizadora, la oligarquía voraz, imbuida de la misma lógica, la partidocracia corrompida y clientelista, y el auge de las mafias narcoempresariales y políticas dentro de un capitalismo donde todo se vale para lucrarse como condición del éxito y del consumo suntuoso y febril. Eso sobredetermina la realidad gobierno concreta, hasta tanto sus componentes no sean social y políticamente derrotados y desplazados del poder político y de la toma de decisiones. Se necesitan otros actores sociales y políticos que no respondan a esa clase dominante gobernante. Esa es la historia también de nuestro continente. Todos los componentes de ese dominio se abrazan, sin dejar de competir por la mayor tajada, a fin de lucrarse y dominar sin límite. Entonces potencian a la vez la cultura machista, el adultocentrismo, el racismo antihaitiano, las prácticas depredadores de seres humanos y naturaleza. Tienen todos ellos la misma actitud frente a las grandes mineras depredadoras, contaminantes, en la misma actitud frente al patrimonio público y natural del país. Esa cultura y esa práctica agigantan su acumulación de fortuna y de poder en todos los espacios de la vida en sociedad. En la propiedad territorial, subsuelo, costa, estado, capital privado, mercado, familia, partido, organizaciones corporativas. En verdad, históricamente, ninguno de sus componentes se ha caracterizado en cuanto al tema crucial del poder por una vocación de desprendimiento o por un espíritu caritativo. Ninguno ha sido proclive a reflexionar para ceder poderes y medios de enriquecimiento. Además, se hacen trampa entre ellos mismos. Más bien han estado aferrados nacional e internacionalmente a ese modelo de dominación, a ese sistema, a esas instituciones y a esta forma de hacer dinero, hacer política, multiplicar y expandir poder. Solo cambian las modalidades y los beneficiarios. Quienes se queman pasan malos ratos. Le está pasando el PLD de Danilita. No así los lionelistas, no así el empresariado inescrupuloso, que además hizo causa común con toda esa corruptela. Y pasan malos ratos sin que la sangre llegue al río. Esa es la historia. Bueno, y vamos a ver lo que va a pasar. Pero en esa trampa no caemos nosotros. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer